Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas, la primera vez. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nuea, pero Sailón dijo su nombre con una voz de enojo. Se levantó de la cama y se apresuró para caminar hasta donde estaba Nuea, quien intentó alejarse. Será mejor que te pongas la ropa primero. ¿Por qué dices eso? Sailón agarró su muñeca con fuerza. Sus ojos brillaron intensamente cuando le preguntó con una voz de incredulidad. Nuea sabía que tenía que tragarse todo lo que sentía. Tuvo que tomar un respiro para poder llamar a su subconsciencia, que se había dispersado por el lugar. Entonces, ¿qué tipo de palabras quieres que diga, si esto no significa nada? Dijo Nuea. Pero te hice gritar toda la noche, dijo Long. Nuea se sorprendió ante esas palabras, pero se apresuró a mostrarle una sonrisa inocente antes de preguntar. ¿Qué quieres decir? Nuea. Las manos de Sailón agarraron firmemente sus hombros, forzándolo a que lo mirara a los ojos, mientras su grito estaba lleno de enojo, porque no comprendía qué estaba pasando. Por su parte, Nuea no podía dejar de pensar en que necesitaba que Sailón entendiera que aquello había sido cuestión de una noche. Que me voy a casa, hoy tengo mucho trabajo que hacer. Nuea, eres mi esposa, dijo Long, pero te vas a casar. Nuea quería llorar porque no podía detener el tiempo. Apenas escuchó esa frase, Ceylon gritó mucho más fuerte, revelando lo que su corazón había intentado ocultar, junto con sus lágrimas. ¿Por qué no había podido soportarlo? Era más profesional que eso. Solo era una aventura de una noche. ¿Lo has olvidado, Kunlong? Pronto estarás casado. Entonces, ¿por qué me llamas esposa? Debes olvidarte de esto. Olvida lo que pasó anoche. Olvida todo. ¿Acaso no recuerdas que tú ya tienes a Kun Jiwa? Esto fue solo un error. Estábamos borrachos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, verdad, Kunlong? No pudo evitar explotar y no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos cuando miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Sailón y continuó hablando. Olvida todo lo que pasó anoche. Fue un error. Quería que lo olvidara porque no quería que nadie le dijera que había destruido una familia. Nuea sabía que era un cobarde, pero no podía lidiar con su error, así que tuvo que pedirle que lo olvidara, a pesar de que Sailón apretaba fuertemente sus hombros y lo miraba con ojos de decepción. ¿Por qué parecía decepcionado? El que se sentía decepcionado era él. ¿Estás diciendo que esto fue un error, Nuea? No me llames así, dijo Nuea. Nuea, respóndeme. ¿Esto fue un error para ti? La otra parte parecía visiblemente enojada. Te dije que no me llamaras tan íntimamente. Nuea. Tal vez debido a sus gritos o al par de ojos que mostraban decepción, fue que Nuea contestó. Entiende, todo fue un error, solo un error. Finalmente la persona que trató de actuar como si no hubiera pasado gritó en voz alta, sacudiendo sus hombros del agarre de Sailón, y luego continuó con su ataque de ira. Todo fue un error, los dos fuimos muy descuidados. Nuea casi se tropezó cuando Sailón habló con voz profunda. Sus ojos que antes parecían confusos ahora mostraban seriedad, y Nuea no pudo escapar del hecho de que dentro de ellos estaba escondido demasiada dulzura, haciendo que no pudiera evitar morder su labio mientras respiraba profundo e intentaba apartar su corazón de Sailón. Quiero asumir la responsabilidad de lo que pasó, dijo Sailón. No, no quiero, no soy una mujer. Una o dos veces no es importante. Además, ¿qué harás con tu novia? Sailón se quedó muy quieto, como si estuviera tomando una decisión. Nuea comenzó a retroceder, sintiendo miedo y sacudiendo lentamente la cabeza, antes de que Sailón pudiera decir algo más. No quería que la otra parte le dijera que lo elegiría a él.
Nuea nunca sería el tercero en discordia. Jamás iba a arruinar la boda de nadie. Pensaba mientras seguía retrocediendo hasta dar con la puerta. Movió su mano para abrir la puerta y habló. Te lo ruego, Long, olvídalo, olvida todo. No hagas que la culpa me mate. Gracias por todo, pero por favor, olvídalo. Yo haré lo mismo en cuanto salga de esta habitación. Solo seré el planificador de la boda y tú el cliente. Te lo pido, por favor. Nuea no pudo evitar que sus lágrimas fluyeran al encontrarse con los ojos de Sailón. La persona que pensó que no dolería tanto tuvo que tragarse su dolor. Se dio la vuelta para salir de la habitación porque tenía miedo de que su conciencia dejara de funcionar como lo había hecho la noche anterior. Bien, Nuea. El dorso de su mano limpió su rostro porque las lágrimas habían comenzado a fluir de nuevo, junto con una verdad que no quería admitir. Nuea llamaba a Sailón, pero era un amor que nunca podría hacerse realidad. Era solo un sueño de una noche. Ahora que ya había amanecido, era hora de despertar del sueño. Agotado, caminó hasta su automóvil y se dejó caer en el asiento mientras enterraba su rostro en el volante y dejaba escapar un suspiro al pensar en los ojos de Sailón, su voz, sus acciones en la noche anterior. Todo destelló en su cabeza. Su corazón dolía tanto que sentía que no podía respirar. No me llames esposa. No me hables porque tienes una hermosa novia. ¿Qué te está esperando?, decía Nuea. Nuea, eres un tonto, un tonto. Un tonto que se había enamorado de un hombre que ya tenía dueño. Las lágrimas cayeron sobre el volante del automóvil mientras sus manos apretaban con fuerza. Fue solo un error, un accidente. Se había entregado sin pensar a Sailón, pero decir que había sido un accidente era la excusa que usaban las personas que sabían que habían hecho mal. La inconsciencia de su falta de atención haría que su corazón doliera tanto. Fue tan doloroso que Nuea ni siquiera supo cómo condujo de regreso a su habitación, sin sufrir algún accidente. Solo pudo caminar con los ojos rojos. No pudo ir a trabajar. Solo pudo dejarse caer sobre la cama mientras lloraba, repitiéndose que había sido débil, pero que al día siguiente volvería a ser el mismo. Nuea en ese momento solo pudo pensar en llamar a alguien que era importante para él. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.